En este vídeo te voy a explicar cómo inciden las ondas en una superficie de separación entre dos medios. Para ello necesitamos estudiar la continuidad de los campos. En una superficie de separación, básicamente es la superficie que separa dos medios dieléctricos. Por este lado naranja tenemos el medio 1, que está constituido por un campo eléctrico y un campo magnético. Vamos a suponer que son medios no magnéticos, por lo tanto la permitividad magnética relativa es igual a 1. La permitividad eléctrica puede tener un valor de 2, 3, 4, depende del medio. Y luego tendremos una conductividad, ¿vale? Luego la superficie de separación es esta. Y tendremos un medio 2 que también tendrá su campo eléctrico, su campo magnético, su permitividad relativa y tal. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer para ver qué le pasa a los campos en un punto próximo a la superficie de separación? Pues con las ecuaciones de Maxwell, que son las que definen básicamente todo el electromagnetismo. La primera ecuación que vamos a usar es la de Gauss, que nos dice que la integral sobre una superficie cerrada del vector desplazamiento, que básicamente el vector desplazamiento es el campo eléctrico por la permitividad, pues tiene que ser igual todo esto a la carga interna dentro de esa superficie de cálculo. Yo me puedo elegir una superficie de cálculo y toda la carga que haya dentro de esa superficie pues es igual a esta integral de superficie, que sería el flujo. Vale, pues aquí tenemos nuestra superficie de separación, esta zona en rojo, el medio 1, el medio 2, y voy a coger como superficie de cálculo este cilindro en azul. ¿Qué vamos a tener en general? Vamos a tener cargas puntuales, densidades de superficie, ¿vale? Densidades de carga superficial. En nuestra superficie de separación puede que esté cargada o no. Luego también tendremos densidades volúmicas en el medio 1, también densidades volúmicas en el medio 2 y ya está. Por lo tanto, esta carga interna será igual al sumatorio de las diferentes cargas puntuales que haya entre los dos medios a la integral de volumen de la densidad volúmica de carga y la integral de superficie de la densidad superficial de carga. Luego, claro, nuestro objetivo es ver qué está pasando en esta zona, qué está pasando en la superficie de separación. Pues vamos a suponer, vamos a hacer que este cilindro que tiene altura h, que h tiende a 0, por lo tanto se irá comprimiendo este cilindro cada vez más hasta que básicamente estas dos tapas se junten, ¿vale? Por lo tanto, la superficie lateral será 0 casi. Por lo tanto, si yo hago que h tienda a 0, lo único que me va a quedar va a ser la integral de la superficie de la densidad de carga superficial. Esto de aquí. Esto implica que la integral del vector desplazamiento pues va a ser a la suma de tres integrales. Primero de la superficie 1, esta de aquí, la tapa superior del cilindro. Luego superficie 2, la tapa inferior. Luego la superficie lateral.
pero hemos visto que no hay superficie lateral, porque h tiende a 0. Queremos ver qué pasa en la superficie de separación. Por lo tanto, simplemente nos va a quedar estas dos integrales. ¿Cuál será nuestro diferencial de S1? Va a ser diferencial de S por el vector normal, por el vector perpendicular a al plano que define la superficie. Luego, nuestro diferencial de S2, ¿qué va a ser? Lo contrario, va a ser este vector de aquí, menos n. Va a ser diferencial de S por menos n. Luego, si junto todo esto, me va a quedar la integral de vector desplazamiento de medio 1 menos el de medio 2 por el vector normal al plano que define la superficie de separación por diferencial de S. Y como hemos visto antes, esto tiene que ser igual a la integral de superficie de la carga superficial. Y si hago que esta superficie de aquí tienda a 0, es decir, en un punto quiero ver qué está pasando, qué le está pasando a los campos, en un punto, pues los campos podríamos decir que son constantes, no varían casi. Por lo tanto, esto lo puedo sacar fuera de integral, esto lo puedo sacar fuera de integral, las integrales se eliminan y nos queda esto de aquí que nos dice que el producto escalar del vector que define la superficie por la diferencia de los vectores de desplazamiento tiene que ser igual a la densidad de carga superficial. Esta es la condición que se tiene que cumplir sobre las componentes normales de los campos eléctricos, ¿vale? ¿Qué pasa si D1 es diferente de D2? Que necesariamente debe haber una carga superficial en la superficie de separación entre los dos medios. O sea, esto sí tiene que cumplir, sí o sí. Si no se cumple, pues es que no es un campo, no hay campo eléctrico. O sea, no existe. No es un campo eléctrico. Luego, también puede pasar que esto sea 0. Si no hay carga superficial, claro. Pero si esto es 0, necesariamente D1 y D2 tienen que ser iguales. Esto lo podemos hacer también para campos magnéticos. El flujo de un campo magnético sobre una superficie cerrada es 0. ¿Por qué es 0? Porque, por ejemplo, yo tengo un imán y las líneas de campo salen y entran. Luego, si yo calculo la integral de superficie, el flujo va a ser 0, porque las líneas de campo salen y entran. Luego, esto implica, con el mismo desarrollo de antes, que el vector de la superficie, el vector perpendicular a la superficie de separación, el producto escalar entre esta diferencia de campos magnéticos de medio 1 y medio 2 tiene que ser 0, sí o sí. Si no es 0, es que no es un campo magnético. Luego esto también lo podemos hacer con la ecuación de Ampère-Maxwell, este tocho de aquí, que nos dice que si yo varío un campo eléctrico, puedo producir un campo magnético, ¿vale? Con el mismo desarrollo de antes, pero en vez de una integral de superficie tenemos una integral sobre una línea, sobre un circuito, pues se podría demostrar estas dos ecuaciones que son las condiciones sobre las componentes tangenciales, porque esto es un producto vectorial, por lo tanto nos interesa qué le pasa a las componentes tangenciales. Y estas cuatro ecuaciones conforman lo que son
las condiciones de contorno, que son estas 4 ecuaciones más las 4 ecuaciones de Maxwell, completarían lo que es todo la descripción del electromagnetismo, básicamente. Así que si os ha parecido muy interesante este vídeo, dadle like, seguirme y os traeré un vídeo sobre incidencia de ondas, sobre las leyes de Snell y todo esto. Así que muchas gracias.